Hada Malévola, por Pachuli Relatos. Cuando se habla de hadas, gnomos o duendes, se piensa que son seres fascinantes, debido a que son personajes venidos de la misma naturaleza, y por ser de esencia etérea, son raros y bellos, pero que pueden ser tanto buenos como malos. No sabría decirles qué tantos tipos de estos seres existan, pero se dice que son de diferentes especies. Los duendes en su existencia son muchos. Está Goros, Priskop, Yurris, Klaus, Igor. Nada más por mencionar unos. Y los gnomos los hay del bosque, siberianos, de jardín, de desierto o los de casa. Mientras que las hadas son las pixies, las sílfides, las sanas, las nereidas, tetis, las lamias, que son semejantes a sirenas, y las dríades, ninfas de los bosques, entre otras muchas más. Las hadas, por su parte, se dice que son protectoras de los bosques y naturaleza, y hasta conceden deseos, pero que también engañan tomando una forma bella, y llegado el momento, hacen daño. Por otro lado, cuentan que los gnomos, si adivinas cuál es su nombre, te servirán por siempre y te cuidarán a costa de su propia vida. Pero si no lo haces, te llevará consigo, y quien le servirá serás tú, toda la vida, buscando diamantes dentro de sus dominios, que están en cuevas, a las que entran por grietas en los árboles. Los duendes son un poco diferentes. Ellos son juguetones y traviesos, intercambian golosinas por su oro, debido a que son muy golosos. No obstante, si tratan de engañarlos, se transformarán en algo muy cruel y terrible, provocando vivir las más horribles pesadillas. Otros dicen que si te llegas a topar con uno, si le arrojas la camisa o un sombrero, lo llenará de oro para que lo dejes ir. Sin embargo, estas son solo leyendas de los abuelos y sus ancestros por generaciones. Yo no estoy seguro qué tan cierto sea, pero les voy a narrar algo que fue muy real, porque yo lo viví. Había leído y escuchado tantas cosas sobre estos seres que soñaba mirar uno. En donde vivía, detrás de mi casa, existía un bosque de grandes árboles y bellas flores. De día era realmente fascinante jugar en él, pero de noche se sentía muy diferente. Parecía que allí todo cobraba vida, sobre todo por lo que decían los adultos sobre estos bosques. Siempre los escuchaba decir que en ellos existían criaturas elementales, gnomos, duendes, elfos y hadas. Sus historias eran increíbles. Algunos decían que las hadas no solo eran seres buenos, que eran crueles y malvadas, también mentirosas. Les gustaba engañar a los niños mostrándose ante ellos con una gran belleza, aparentando inocencia para después llevárselos. Algunos contaban que así como había malos, otros cuidaban nuestra tierra, la naturaleza, y que también podían existir buenos. Todo dependía de la intención con que los miraran, porque si se sentían amenazados, eran malignos. A mí todo eso me tenía en ascuas. Estaba muy intrigado. A mis 10 años no creía que fueran malas. Creo era la razón por lo que deseaba encontrarme una. Mi niñez me dejaba llevar por mis fantasías, creyendo que de existir eran buenos y que podría tener alguno como una mascota. Cierto día, al andar jugando en el bosque, me encontré una mariposa de colores muy bellos. Al parecer tenía rota un ala. Le metí en una caja y me la llevé. Ya estando en casa, la observé detalladamente y con asombro me di cuenta que no era una mariposa, porque ésta tenía sus pies y manos de humano y su cara era la de una mujer. Entonces me di cuenta que era un ser elemental, o mejor dicho, un hada. No quería que muriera y me dediqué a alimentarla porque la quería para mí. Los primeros días lo hice con agua endulzada con azúcar. Miré que sí se la tomaba. Después le empecé a dar pequeños trozos de fruta
hasta que se recuperó totalmente. A nadie le dije nada sobre esto, y todos los días me la llevaba al bosque a jugar con ella entre los árboles y las bellas flores. Volaba en ellas, emitiendo zumbidos como las abejas, hasta que una vez, ante mis ojos, creció y se transformó en un ser parecido a Campanita, la que sale en la película de Peter Pan, y empezó a hablar conmigo. Me decía de dónde venía y dijo llamarse Leanhaun, que sus tierras eran bellas y mágicas. Allá todos tenían poderes mágicos, y si yo me iba con ella, me convertiría en uno como ellos. Yo estaba a punto de decirle que sí, cuando escuché el grito de mi mamá, que fuera a comer, y el hada en un segundo se convirtió en mariposa otra vez, volando hacia la cajita donde la tenía oculta. Esa noche tuve un extraño sueño. En él veía que la mariposa que me había llevado sí era un hada, pero muy malvada. Fungía como reina en su mundo, siendo demasiado cruel, y quería llevarme con engaños para cavar túneles como lo hacían muchos niños que se había llevado. La pesadilla era tan real que hasta vi por dónde estaba la entrada a su mundo, la cual era por una grieta de un enorme árbol, donde me quería meter a la fuerza. En eso desperté sudoroso, soltando un grito muy fuerte. Mi madre me abrazó, diciendo que solo era un mal sueño, que volviera a dormir, pero la pesadilla me había causado miedo, y ya no pude descansar, pensando en todo lo del sueño, muy asustado. Desde esa noche ya no fui al bosque a jugar, incluso la solté para que se fuera, pero no lo hacía, y me obligaba a que le diera cada vez más alimento para llevárselo a su mundo. Si no lo hacía, en la noche cuando dormía, me agredía con pequeñas mordidas. Enredaba mi cabello. No sabía cómo lo hacía para cargarme, siendo tan pequeña, pero amanecía en el bosque con nudos en mi cabeza. Así es como normalmente atacan mientras duermes. Algunos de mis sueños eran tan aterradores porque veía cómo me llevaban al infierno con todos sus demonios. Era escalofriante ver cómo esos seres tan bellos se transformaban en entes descarnados y malévolos. Me hablaba al oído para cerciorarse si estaba dormido o despierto. Luego de percatarse que estaba con Morfeo, le salían unos filosos colmillos y los clavaba en mi cuello, succionándome sangre. Ese ente tan diminuto se transformó en mi más cruel pesadilla, puesto que ahora ya no se alimentaba de agua con azúcar ni de frutas. Quería mi sangre, y ni cómo decírselo a mis padres. Si lo hacía, tal vez no me creerían, o posiblemente ella podría hacerles daño, y yo no quería eso. Cierta vez me dijo que muy pronto vendrían más como ella. Había probado la sangre y le había gustado. Nuestro líquido vital tenía algo que le daba más fuerza y poder, y pensaba en traer a todos sus discípulos para alimentarse de nosotros. Lo que me dijo me aterró aún más de lo que ya estaba. Pero, ¿qué podía hacer? Un niño de tan solo 10 años contra ese engendro maligno. Tenía pavor que llegara la noche porque no quería dormir al saber que ese ser siniestro se alimentaría de mí. Sin embargo, algo me hacía, ya que cuando menos pensaba me quedaba dormido, y en la mañana amanecía con dolor en mi cuello y muy débil. Los orificios que dejaban sus colmillos en mi cuello no se notaban. Sí eran muy largos pero delgados. Además los clavaba en donde mismo para que no se me notara. Ahora pensaba en dónde estaba mi cabeza cuando deseaba encontrarme con uno de estos seres, creyendo que no eran malos. Estaba arrepentido, pero ya era tarde para eso, y maldecí el día que le ayudé salvando su vida. En una ocasión me dijo que si no quería que vinieran los demás, tenía que irme con ella a su morada, pero que si iba ya nunca regresaría al mundo terrenal. Pensé que si no iba, se traería su ejército y le haría daño a mis padres, incluso también a mí y a mucha gente. Por eso acepté que me llevara con ella.
Así evitaría que le hicieran daño a mis padres y a otras personas. En la mañana muy temprano, nos fuimos a donde viviría el resto de mis días por siempre. ¿Qué podría perder? Aunque no me fuera con ella, seguiría alimentándose de mi sangre y lo que sería peor, infestaría la tierra con muchos de ellos. Nos adentramos al bosque. Yo iba caminando y ella volando a un lado de mí, en su diminuta figura, pero convertida en una apariencia grotesca, muy horripilante. Después de caminar por varios minutos llegamos hasta aquel enorme y viejo árbol que estaba por secarse completamente. Era muy parecido al que veía en mis pesadillas, pero estaba sólido. Yo no veía ninguna grieta por donde pudiésemos entrar. No sé de dónde sacó una pequeña vara, la dirigió hacia el tronco y empezó a decir unas palabras en un raro idioma que no le entendí. Entonces de la nada se abrió un portal en el tronco del árbol y entró en él diciéndome que la siguiera. Yo apenas cabía y me tuve que agachar para poderme meter en esa estrecha grieta. Cuando estaba por cruzar completamente el portal, alguien tomó mi mano y me jaló hacia afuera del árbol. Cuando pude ver a quien me había sacado, miré que era mi padre. Había ido por leña y casualmente andaba por ese mismo rumbo. Quise explicarle todo, pero él me dijo que guardara silencio y que había visto quién iba conmigo. Siempre cargaba petróleo en un pequeño bote para prender fuego donde calentaba su almuerzo. Entonces, a 3 que saliera el hada, de aquel portal se lo vació todo en el hueco. Encendió un fósforo y lo arrojó al hoyo de ese viejo tronco que por estar casi seco empezó a arder al instante, quemando esa entrada que le servía como portal para cruzar a nuestro mundo. Mi papá no se movió de ahí hasta que solo quedaron las cenizas del viejo tronco. Quería cerciorarse que ya no sería utilizado por demonios que pertenecían a otras dimensiones. Cuando solo quedaron cenizas, tomó mi mano y nos marchamos a casa. En el transcurso del camino le fui contando todo con detalles desde el principio. Cuando me la encontré como una mariposa herida, hasta el día de hoy, que me había encontrado ya casi por entrar a un mundo desconocido, de donde seguramente jamás iba a regresar. Él me creyó todo porque alcanzó a ver aquel ente maligno. No me regañó, aunque sí me lo merecía. Solo me dijo que la confianza y la comunicación en la familia es muy importante y que debía habérselo dicho desde el principio. Me abrazó y me dio un beso en señal de que no estaba molesto. Conmigo en el presente ya soy un hombre adulto y no dejo de recordar aquel suceso tan escalofriante que viví por mi inocencia, como la de cualquier niño a esa edad. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el sabor del miedo? Relato narrado por Alex Fénix.